Recuerden que es asintomática al principio y una vez que la situación avance, también se puede complicar, como vamos a ver. Entonces, la condición clínica para que, ¿no es cierto?, se haga el diagnóstico de hernia inguinal, generalmente es que se reduzca de forma espontánea esa masa inguinal y entonces hacemos el diagnóstico de una hernia asintomática o no complicada. Podemos palpar también. Cuando palpamos la ingle, se palpa como una especie de cordón engrosado y esto se denomina signo de guante de seda. Es como que palpemos una mano, un dedo de la mano, ¿no es cierto?, enguantado, y lo palpamos, vemos ver que es una especie de cordón engrosado y se denomina signo de guante de seda. Ahora bien, ¿qué pasa si no se reduce espontáneamente una hernia? En ese caso, estaríamos pensando en que la hernia se está complicando. ¿Por qué se está complicando? Porque el contenido herniario, ¿no es cierto?, que por ejemplo en este caso es el intestino, las intestinales que están, ¿no es cierto?, proyectándose, están ingresando al canal inguinal y entonces esto es una hernia inguinal. Entonces mientras el contenido herniario ingrese y retorne nuevamente, es una hernia inguinal asintomática. ¿Cuándo es que se complica la hernia inguinal? Cuando el contenido herniario ingresa al canal inguinal, que es un canal prácticamente virtual, ¿de acuerdo? Y comienza a ser comprimido el contenido herniario en este canal tan breve, tan pequeño, entonces va a haber un fenómeno herniario que va a implicar un drenaje venoso anómalo, finalmente la irrigación arterial también se compromete, y al comprometer la irrigación arterial va a haber un sufrimiento tisular del contenido herniario y por lo tanto va a dar lugar a una isquemia tisular, ¿no es cierto? Finalmente esa isquemia llevará a la necrosis, a la perforación o al daño, ¿no es cierto?, del órgano herniado, y eso va a dar lugar a una hernia inguinal complicada. Cuanto más tiempo pase atascado, encarcelado, ¿no es cierto?, el contenido herniario, más posibilidades hay de que se necrose y en ese momento se denomina una hernia inguinal estrangulada. Entonces, ¿qué es una hernia inguinal complicada? La hernia se atasca en el canal y lleva un proceso de isquemia y cuando el órgano se desvitaliza, llega la necrosis y ahí se llama hernia inguinal estrangulada. ¿Qué es lo que decimos acá? Entonces la complicación de una hernia implica una encarceración y un estrangulamiento del contenido herniano. Si no es una complicación, es otra patología. Podría ser un ganglio, un absceso, un tumor, qué sé yo, un testículo no descendido. Otra patología que parece ser una hernia, pero no es una hernia, es otra patología. ¿Ok? Y también se puede dar el caso de que sea ese bulto que no reduce una hernia deslizada. Enseguida vamos a ver de qué se trata una hernia inguinal deslizada. Entonces, para reiterar, la hernia asintomática es aquella que reduce de forma espontánea. Así que nuevamente regresa a la cavidad abdominal. Es encarcerada cuando permanece atascada en el canal inguinal. La mayoría de las veces, ¿no es cierto?, reduce. Pero hay un porcentaje importante, 3 a 16%, que ya no reduce. ¿Cómo se llama en ese momento la hernia? Encarcerada o atascada. Y cuando pasa mucho tiempo sin reducir, ¿no es cierto?, sucederá el fenómeno herniario complicado que les he explicado hace un momento y la hernia ya se considera estrangulada. ¿Qué implica, como ya dijimos, que el contenido herniario ha tenido un proceso isquémico y el contenido se está necrosando, se está desvitalizando, o en palabras más conocidas, está muriendo ese tejido? Entonces habíamos dicho que cuando la hernia no reduce, también se puede llamar una hernia por deslizamiento. Sin estar complicada, sin ser otra patología, la hernia deslizada implica que el contenido herniario componente extraperitoneal, o sea, está por fuera del peritoneo, ingresando al canal inguinal, pero por fuera del peritoneo, y es parte del saco herniario. Y la reducción implicará en la cirugía una disección más prolija para poder, ¿no es cierto?, separar el contenido herniario del peritoneo y así reducir a la cavidad abdominal. Pero en este caso no se considera una hernia complicada, sino una hernia por deslizamiento inguinal, que ya saben de qué se trata. Miren estos nombres de hernias
del ITREF, dicha llamada, va a depender del órgano involucrado en el saco herniario. Tiene nombre propio porque son las personas que, ¿no es cierto?, describieron estas hernias en su momento. Entonces lean bien esto para que sepan de qué se trata la hernia. Muy bien. Entonces, vamos a reiterar, hernia inguinal asintomática es aquella inguinal, ¿no es cierto?, que reduce de forma espontánea. Las características, ¿no es cierto?, de la hernia, fíjense la piel, es muy semejante a la pierna a la piel del muslo o del abdomen, no hay inflamatorios, ¿de acuerdo? Igualmente aquí, son hernias inguinales no complicadas, asintomáticas, que no requieren una intervención de emergencia. Eso es una hernia inguinal asintomática. Lo contrario sucede en una hernia inguinal complicada. Miren cómo es una hernia asintomática y miren cómo sería una hernia inguinal complicada. Si pasa mucho el tiempo, esto es una hernia inguinal incarcerada, su sinónimo es atascada. ¿Por qué pasó esto? Ya que comentamos, se atascó, se atoró en el canal inguinal, ya no pudo regresar. Y ahí él, ¿no es cierto? Todo ese proceso de edema, ¿de acuerdo? Isquemia de los tejidos contenidos en el saco herniario y por lo tanto, si pasa mucho tiempo, este es un asa intestinal completamente necrosada que estuvo en el canal inguinal atascada, encarcerada por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es una complicación cuando se encarcera? Y peor aún cuando se estrangula, y obviamente el tiempo de evolución va a ser mucho mayor en este caso que una hernia asintomática. Pueden pasar horas, muchas horas, días incluso, y obviamente una cosa es operar a un paciente en esta situación, que implica una cirugía ambulatoria, electiva, el paciente se recupera la anestesia un par de horas y luego se va a su casa con sus papás, hasta caminando podría salir. En este caso es otra situación completamente, implicará no solamente una herniatomía, sino una laparotomía o una laparoscopía para resecar este órgano comprometido, hacer, ¿no es cierto?, una anastomosis o una ileostomía, y lo cual implicaría una segunda cirugía, a veces una tercera cirugía. Y si la cosa no va bien, lamentablemente hasta la muerte podría llegar este paciente con este tipo de daño. Entonces, una hernia inguinal estrangulada requiere un tratamiento urgente en la emergencia, en el día que es diagnosticado. No es posible que una hernia inguinal estrangulada sea mandada a su casa, ¿cierto? Observado por días en la emergencia, debe ser operado de emergencia. Miren, repetimos, hernia inguinal encarcerada es aquella, ¿no es cierto?, que no reduce. El cuadro clínico ya se hace de lo que el paciente estaba asintomático, ya comenzarán los síntomas, habrá dolor en la zona inguinal, el niño estará irritable, comenzará a vomitar, y si vomita, implicaría que si es el intestino, el órgano herniado, ya se está, ¿no es cierto?, obstruyendo, y por lo tanto el cuadro clínico no solamente será la hernia complicada, depende por obstrucción intestinal o por peritonitis, dependiendo del daño del órgano herniado. Y la hernia estrangulada, ya saben ustedes, es aquella que tiene un compromiso isquémico en el órgano comprometido y el paciente entrará pues poco a poco, ¿no es cierto?, a un deterioro, a un compromiso progresivo del paciente, agudo, quirúrgico, o si es el intestino, una obstrucción intestinal, lo cual, como ya dijimos, implicaría una cirugía abdominal, no solamente una cirugía de la hernia, sino habría que abrir el abdomen o operar con la peroscopía para solucionar también, ¿no es cierto?, por ejemplo, en este caso, la necrosis intestinal que ocasionó el estrangulamiento de la hernia. Bien, entonces habíamos comentado también al principio, física fundamental, clínicamente hablando, de una hernia inguinal, es aquella hernia que reduce de forma espontánea. O sea, así como aparece, retorna nuevamente a la cavidad una vez pasada la presión intraabdominal a la que fue expuesto el niño o la niña, en fin. Entonces, todas las patologías que no reduzcan de forma espontánea, o es que se complicaron, o de pronto es una hernia inguinal por deslizamiento, como ya comentamos, o es otra patología. ¿Qué otra patología podría ser? Todas las que están leyendo aquí, cualquiera de ellas, sea niño o sea niña.
Entonces, en estos casos tendremos que usar, ¿no es cierto?, algunos medios de diagnóstico auxiliar para que nos ayuden a discriminar el diagnóstico clínico. Entonces, la ecografía, por ejemplo, es un buen estudio que nos ayuda a determinar si es una hernia inguinal o es otro órgano, si es una endopatía, un absceso, un tumor, un testículo no descendido, entre otras tantas posibilidades diagnósticas del diagnóstico diferencial. La ecografía también nos ayuda para determinar cuán dilatado está el canal inguinal, el anillo inguinal profundo o interno. Cuando mide más de 5 milímetros, entonces podemos decir que eso es una hernia inguinal, ¿de acuerdo? De la ecografía. Pero recuerden que el diagnóstico, básicamente, generalmente es un diagnóstico clínico, en la mayoría de los casos. Sin embargo, algunas veces podemos hacer uso de la ecografía para tener mayor precisión diagnóstica. Muy bien, miren dónde, ¿no es cierto?, y qué límites, qué estructuras la componen el canal inguinal. Entonces, si es el canal inguinal, estamos hablando de la ingle, y la ingle está en esta zona, el territorio entre la espina ilíaca anterosuperior y el pubis aquí. Entonces hay un ligamento, una estructura ligamentosa que une estas dos estructuras óseas. Ese ligamento se denomina ligamento inguinal, que es este que estoy señalando acá. En este ligamento inguinal se insertan a su vez una serie de estructuras musculares, el músculo transverso, el músculo oblicuo menor, son prácticamente el techo o la pared anterior del canal inguinal. Esto que vemos acá se traduce en un anillo de salida, que es el anillo inguinal superficial. Y por aquí más o menos está el anillo inguinal profundo, que es el inicio del canal inguinal. Enseguida vamos a ver fotografías cómo se ve por dentro este canal inguinal y sobre todo el anillo inguinal profundo. Entonces, el canal inguinal está compuesto por estas fibras de los músculos, por el ligamento inguinal y el piso, la fascia transversales y el peritoneo parietal más internamente. Entonces, tiene un techo, tiene un piso, tiene sus paredes laterales, ¿no es cierto? Y eso es el canal inguinal. ¿De acuerdo? Por ahí es donde el contenido herniario del abdomen, cuando aumenta la presión, protruye, se desplazan las vísceras por este canal indirectamente hacia el escroto o el labio mayor. Por eso que las hernias inguinales infantiles se denominan, generalmente son las hernias indirectas. ¿Por qué indirecto, reitero? Porque el contenido herniario pasa indirectamente por este canal inguinal hacia el escroto o el labio mayor. A diferencia de las hernias inguinales directas, más frecuente en los adultos, que la hernia protruye por un defecto del piso del canal inguinal. El piso debilitado del canal inguinal, por ejemplo, en un embarazo, en una citis, ¿no es cierto?, en donde hay presión intraabdominal, hace que las fibras musculares, estructuras, ¿no es cierto?, del piso del canal inguinal se debiliten. Y al debilitarse, van a ser más distensibles y el contenido herniario puede protruir a través de ese piso del canal inguinal. ¿Cómo se llaman esas hernias? Hernias inguinales directas. Y las hernias de los niños mayormente son las hernias inguinales directas, reiteramos. Otro dibujito. Este dibujito nos muestra el canal inguinal izquierdo. Miren el ligamento inguinal. Esto que está en color, este polígono que está en color verde, demuestra dónde aparece la hernia inguinal indirecta. Y este polígono que está en color azul nos muestra dónde aparecen las hernias inguinales directas. En medio de esos dos, ¿no es cierto?, posibilidades están estos vasos que son los vasos epigástricos. Y los vasos epigástricos, cuando uno opera una hernia inguinal, sobre todo en el adulto, ¿no es cierto?, es un referente anatómico para saber si es una hernia directa o es una hernia inguinal directa. Si está por fuera, la protrusión, indirecta. Si está por dentro la protrusión, es directa. Ténganlo en cuenta como referente anatómico. Muy bien, esta es una fotografía de un cadáver en donde se ha retirado tal que cubre la zona de la ingle y la zona hipogástrica. Por aquí está la vejiga, este es el canal inguinal, ¿no es cierto? Por aquí en el número 4 está supuestamente el anillo inguinal profundo.
profundo. Ahí inicia el canal inguinal y aquí por fuera está el anillo inguinal superficial y por aquí, ¿no es cierto?, por fuera de este canal se manifiestan las hernias inguinales, como hemos visto en las fotografías de los niñitos. Entonces, miren la siguiente fotografía. Esto es la zona inguinal de una persona, ¿no es cierto?, que es inguinal. Aquí, ¿no es cierto?, aparece el orificio, el anillo inguinal profundo. ¿Qué cosas llegan aquí? ¿Qué estructuras llegan acá? Estos vasos son los vasos, ¿no es cierto?, espermáticos, que irrigan el testículo y las otras estructuras, ¿no es cierto?, escrotales. Este es el conducto deferente, por migrar, ¿no es cierto?, las células reproductivas masculinas, los espermatozoides. Entonces, estas dos estructuras ingresan por este, ¿no es cierto?, canal virtual que se cerró en su momento, acuérdense lo que comentamos al principio, y se va, ¿no es cierto?, avanzando hacia el escroto del niñito para cumplir las funciones respectivas. ¿Dónde aparece el hernia inguinal? Aquí. Ahorita vamos a ver fotografías, ¿no es cierto?, que van a mostrarnos eso. Miren ustedes cómo se ve una hernia inguinal en un niño, en una persona. Esto es lo mismo que hemos visto hace un momento, pero en este caso con hernia inguinal. Por acá está el conducto deferente, los vasos espermáticos que llegan a este, ¿no es cierto?, a esta estructura. Entonces, ¿cuánto mide más o menos este anillo inguinal profundo? Más o menos 3, 4, 5, 6 milímetros, como hemos visto en la ecografía hace un rato. Otra vez, miren la fotografía, normal, totalmente cerrado, acá no hay ninguna hernia, ¿de acuerdo? Y cómo se ve una hernia, por dentro de la cavidad pélvica, inguinal. Con la paroscopía, así vemos. Miren la siguiente fotografía, el epiplon mayor, recuerden que el epiplon es la grasa en delantal que cubre todas las vísceras en el abdomen, esa grasa está protruyendo, ¿no es cierto?, ingresando al canal inguinal, a través del orificio inguinal profundo, el anillo inguinal profundo, atascándose la hernia inguinal mayor en este caso. En este caso, mira, es un asa intestinal que está ingresando al orificio inguinal profundo, al canal inguinal. Una vez que retiramos el asa inguinal, ¿no es cierto?, reducimos ya con la cirugía, miren cómo queda el intestino, la coloración del intestino completamente oscurecida, color vinoso. ¿Qué implica esto? Que este tejido ha tenido un proceso de isquemia. Entonces tenemos que esperar un tiempito, echar agüita caliente para favorecer la vasodilatación y a veces logra recuperarse. Y nuevamente toma, ¿no es cierto?, las características normales. Pero si no se recupera el color ojo vinoso, ¿no es cierto?, esto implicaría que esa hernia se estranguló y por lo tanto esta víscera está desvitalizada, necrosada. Lo que implicaría en este caso es resecar completamente la víscera y hacer una anastomosis o una ileostomía dependiendo de la contaminación, de los daños que hay en la cavidad abdominal. Entonces, lo cual cambia completamente, como ya saben, ¿no es cierto?, el pronóstico del paciente y el resultado también de nuestra intervención, claro está. Miren, esta otra fotografía. Aquí hay una hernia inguinal indirecta, el orificio inguinal profundo, están ingresando los vasos espermáticos, el conducto de frente, y aquí en el piso del canal inguinal vemos que también hay una especie de depresión debilitada. Entonces, esto bien podría ser una doble hernia inguinal, indirecta y directa en el piso inguinal. ¿Ok? Miren, ya conocen bien esta estructura. Por acá ingresan los vasos, ¿no es cierto?, espermáticos, el conducto diferente, y aquí hay un repliegue, pero no hay orificio. Entonces, aquí no tenemos una hernia inguinal indirecta, está cerrado, pero sí tenemos un defecto en el piso del canal inguinal. ¿Cómo se llama este defecto? Es el defecto del piso del canal inguinal que da lugar a una hernia inguinal directa, que es más propio, ¿no es cierto?, más frecuente en los adultos que en los niños. Y recuerden que habíamos visto que había un referente anatómico que podría ser distinguir en una cirugía abierta, ¿no es cierto?, una hernia de una hernia directa. Los vasos epigástricos, que están aquí, ¿ven? Acá se nota, hay unos vasos que van, ¿no es cierto?, hacia el ombligo. Esos vasos epigástricos son el referente anatómico para distinguir una hernia inguinal indirecta por fuera de una hernia inguinal directa por dentro. En esto consistía. Y cuando el defecto herniario, en este caso con epiplon, está por debajo del ligamento inguinal,
Eso se llama hernia crural o femoral, que también requiere tratamiento quirúrgico. Otra fotografía es el caso de un niño que se operó de una supuesta hernia inguinal, fue operado por una cirugía abierta. Acá está el anillo inguinal profundo cerrado, ¿no es cierto? Pero pasados los días, el niño continuó con el bulto en la zona inguinocrural. Es reoperado otra vez, en este caso con la laparoscopía, y lo que se distingue es un defecto en la zona crural. ¿Ok? Entonces, este paciente nunca tuvo hernia inguinal, sí tuvo una hernia crural, obviamente. Muy bien, ya hemos hecho el diagnóstico, ya sabemos de qué se trata. Hubo una hernia inguinal, ahora tenemos que operar al paciente. Y la cirugía que siempre tiene que darse, o sea, una hernia inguinal diagnosticada siempre tiene que ser operada. No puede haber una hernia inguinal que se trate de forma conservadora, que se observe, de repente se cierre en el futuro, eso no es cierto. Las hernias inguinales, como han visto, hernias, ¿no es cierto? Vamos a ver otra vez acá. Es un orificio abierto, esto no se va a cerrar con una faja, ni con un medicamento, ni con un enema, ni con una crema. Esto hay que cerrarlo con cirugía, no cabe otra. Recuérdenlo, hernia inguinal diagnosticada tiene que ser tratada con cirugía de todas maneras. Entonces, ¿no es cierto? Va a depender, el momento quirúrgico va a depender si es una hernia no complicada o una hernia complicada. Si es una hernia no complicada, sintomática, la cirugía es una cirugía programada, electiva, ambulatoria, ¿de acuerdo? Con todos los rigores, ¿no es cierto?, quirúrgicos, y aseguramos un buen resultado en el paciente. Si la hernia es diagnosticada en el recién nacido, debería operarse prontamente, esos días. Si es diagnosticada en un prematuro que tiene, por ejemplo, menos de 1 kilo, debería operarse, pero podemos esperar que gane un poquito de peso, ¿no? Porque, por ejemplo, operar un bebito de 800 gramos es diferente a operar de un hombre de 70 kilos, ¿no? Las estructuras son mucho más finitas, entonces mejor esperamos un poquito para que las estructuras sean mucho más consistentes, por decirlo, y ya aseguramos el éxito de la cirugía. Entonces, los bebitos bien pequeñitos, prematuros, esperamos que gasten un peso aceptable, ¿no? Cercano a los 3 kilos. ¿Ok? Las hernias atascadas, recuerden, las hernias complicadas con atascamiento, con encarcelamiento, puede tentar reducirse sin cirugía. Entonces, son procedimientos que vamos a ver enseguida cómo se hace, pero si no se logra reducir en 1, 2, 3 intentos, ese paciente tiene que ir a una cirugía porque se considera una hernia estrangulada. Entonces, hernia atascada que no reduce, a pesar que hacemos el intento manual, tenemos que considerar que está estrangulada y operarla de emergencia. Entonces, las cirugías de la hernia inguinal complicada son, sobre todo estrangulada, son cirugías de emergencia. ¿Cómo es que se hace la reducción de una hernia encarcerada? El evito generalmente asintomático, con muy poco tiempo de evolución, ¿de acuerdo? No está llorando, no tiene signos inflamatorios. Podemos tentar hacer una reducción, a veces con un poco de analgesia, a veces despierto, depende de cada caso. Y lo que se hace es poner una mano en la ingle y con la otra mano reducimos, ¿no es cierto? Empujamos poco a poco hasta reducir por completo el contenido herniario. Si no lo logramos, ¿no es cierto?, en 1 o 2 intentos, eso acá, ¿no es cierto? Y preparamos el paciente para la cirugía de emergencia porque consideramos que está complicado con un estrangulamiento. Entonces, miren, esta fotografía se fija con una mano, ¿no es cierto?, el canal inguinal y con la otra empujamos el contenido herniario hasta reducirlo por completo, como se ve en esta tercera fotografía. Muy bien, ¿cómo se llama la cirugía de una hernia inguinal? En los niñitos las cirugías son herniotomías inguinales, que básicamente implica cerrar el orificio inguinal profundo, ponerle puntos, ligaduras y cerrarlo por completo. En la laparoscopía es solamente que hacemos uso de ligaduras percutáneas por de afuera hacia adentro o intercorpóreas con instrumental laparoscópico. Al final, ¿el objetivo cuál es? Cerrar el orificio inguinal profundo, como vamos a ver en los pasos que siguen aquí. Entonces, miren, la herniotomía inguinal es una pequeña en la ingle, una incisión oblicua, que puede ser de 1, 1,5 centímetros, 2, 3 centímetros, dependiendo del tamaño del paciente. Si es un neonato, con 1 centímetro o 1,5 más es suficiente para poder lograr hacer la cirugía. En un niño de 10 años, en cambio, habrá que hacer una incisión un poco más grande. ¿Ok? Entonces, miren, aperturamos plano por plano hasta llegar a la aponerosis del oblicuo mayor. Esta es la aponerosis del oblicuo mayor que estamos viendo acá.
el anillo inguinal superficial es esto que estamos viendo aquí, y cuando el niño es más grande, aperturamos un poco la aponeuriosis oblicuo mayor. Cuando es un bebito lactante, a través del anillo inguinal podemos, ¿no es cierto?, sacar el saco herniario. Entonces, esto que vemos acá una vez abierto la aponeurosis es el saco herniario con el cordón espermático que contiene los varoncitos, saco herniario, músculo cremaster, conducto deferente, vasos espermáticos. En la mujercita, en cambio, solamente es el saco herniario. Entonces, en el varón hay que hacer una disección mucho más prolija, de separar el conducto deferente, los vasos y arterias espermáticas, y una vez que hemos hecho eso, ¿no es cierto?, tenemos expuesto el saco herniario. Exponemos, lo seccionamos y más o menos se ve así el saco herniario. Miren, aquí están los vasos, ¿no es cierto?, espermáticos, y el saco herniario una vez abierto se ve así. ¿Ven? Así es el saco herniario. ¿Qué cosa es esto? Recuerden, es el proceso peritoneo vaginal, ¿no es cierto?, que permanece abierto en los pacientes. Entonces, el proceso peritoneo vaginal es nada más y nada menos que el saco herniario. Eso es, que es el peritoneo, ¿no es cierto?, ya maduro, después del nacimiento del niñito. Vemos que no hay, tiene nada. ¿Y en qué consiste el tratamiento? En poner puntos a este nivel. Aquí en el inicio del saco herniario está el anillo inguinal profundo. Y ahí le ponemos punto, 1, 2 puntos, una ligadura, se va por completo este canal inguinal. Y con eso hemos curado al paciente, ya nunca más va a tener hernia inguinal. Claro que hay casos de recurrencia, pero son muy raros. Generalmente no se vuelven a abrir. Entonces, puntos, y listo, ahí acaba la cirugía. Seccionamos, resecamos todo el remanente del saco herniario y cerramos esto en el anillo inguinal profundo. Acá siguen los pasos, miren, cortamos, acá estamos poniendo los puntos y luego cerramos la incisión, si es unilateral, dependiendo de cada caso. Y cuando usamos cirugía laparoscópica, hacemos lo mismo con visión laparoscópica. Acá está la óptica, ¿no es cierto?, a través de cual estamos viendo por dentro, ¿no es cierto? Ya saben cómo se ve por dentro. Y ponemos puntos percutáneos de afuera hacia adentro, de forma extraperitoneal, de tal manera que vemos cómo pasa acá la aguja. Acá se pasó a la cavidad, pero generalmente es extraperitoneal. Un punto, luego otro punto, acá vean la aguja, ¿no es cierto?, extraperitoneal que está ingresando. Pasados 2 puntos por fuera, traccionamos los hilos y se va a cerrar, ¿no es cierto?, nuestro orificio inguinal profundo de esta forma, completamente. Y ahí acaba la cirugía y hemos prácticamente curado al paciente de la hernia inguinal. También podemos usar puntos intracorpóreos, miren acá, puntos, una especie de bolsa de tabaco, una jareta, cerramos completamente el anillo inguinal profundo hasta cerrarlo por completo como queda acá. Y con eso hemos curado al paciente, ya sea con cirugía laparoscópica, por estas ligaduras, o ya sea por cirugía abierta, como vimos hace un... Muy bien, doctores, hemos terminado nuestra clase de hernia inguinal. Si tuviesen alguna pregunta, por favor háganla en ese momento. ¿Alguna pregunta? Muy bien, no hay preguntas. ¿Me están escuchando, doctores? Doctor, doctor, disculpe, ¿podría volver a explicar la parte del tratamiento quirúrgico? Claro que sí. A ver, vamos a compartir otra vez. Un segundo. ¿Dónde está hernia inguinal? Tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico de hernia inguinal? Consiste en cerrar el anillo inguinal profundo. Cortamos el saco herniario, lo estirpamos, ¿no es cierto?, porque es un saco, pues es una especie de media, ¿no es cierto? Sacamos eso y ponemos puntos. ¿Dónde ponemos los puntos? En el orificio inguinal profundo. ¿Cuál es el orificio inguinal profundo? Este de aquí, doctor. Entonces, el objetivo de la cirugía es cerrar este orificio inguinal profundo, con lo cual hemos cerrado la hernia inguinal. ¿Cómo lo cerramos? Con cirugía abierta, de este modo, acá se ponen los puntos, o con cirugía laparoscópica, que se pasa puntos percutáneos de afuera hacia adentro, y cerramos por completo, como vemos acá, jalamos los hilos y cerramos el anillo inguinal profundo. Ya sea con cirugía abierta, como vemos acá, acá estamos poniendo puntos en el saco herniario bien cercano al anillo inguinal profundo,
o con cirugía laparoscópica, el objetivo es cerrar el anillo inguinal profundo. ¿Ok, doctora? ¿Quedó claro? Sí, doctora, ahora sí. Gracias. Excelente. ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien. Ya no me voy a entrar nuevamente, ¿eh? Vamos entonces con el siguiente tema. Aquí está. Muy bien, doctora. Positiva, estenosis hipertrófica del píloro. Sí, doctor, sí se ve muy bien. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que la hernia inguinal es una patología congénita porque el niño trae al nacer la hernia inguinal, ¿sí? Esta otra patología no es una patología, el niño cuando nace no viene con esta enfermedad del píloro. Esta patología, ¿no es cierto?, deviene después de las primeras semanas del nacimiento. O sea, el niño que nace pasa 1, 2, 3 semanas todo bien, lacta bien, no tiene ningún problema y de pronto comienza a vomitar. Comienza leche, lo que toma, de acuerdo, de forma sostenida, progresiva. ¿Por qué vomita leche? Porque el píloro, que es un órgano valvular, muscular, comienza a hipertrofiar sus fibras musculares. ¿Qué es la hipertrofia, doctores? La hipertrofia es el aumento de volumen de un tejido, de una célula. Entonces, el músculo pilórico comienza a hipertrofiarse. Por lo tanto, que comienza a engrosarse, a alargarse. Y el píloro, recuerden, es un órgano valvular que tiene un canal, que tiene una luz. Al hipertrofiarse ese canal, el píloro, su luz se estenosa, se cierra, disminuye de calibre y por lo tanto ocurre una obstrucción a nivel del píloro con un cuadro básicamente de vómitos lácteos. De eso se trata esta patología. Entonces es una patología propia del lactante bebito, desde las, digamos, 3 más o menos en ese rango, a veces un poquito antes, a veces un poco después, pero el rango más frecuente es 3 a 6 semanas, que consiste en la hipertrofia y alargamiento del músculo del píloro, que obstruye el canal pilórico y provocando un cuadro de obstrucción a nivel del píloro, con vómitos postprandiales lácteos preferentemente. O sea, ¿qué vomita el bebito? Leche, eso vomita. Primera causa de cirugía en menores de 6 meses y segunda causa en menores de 2. ¿Ok? Y la frecuencia es 1 a 4.000 por 1.000 nacidos vivos. O sea, por cada 1.000 niños que nacen 1 a 4 con esta patología. ¿Bien? Entonces, miren este dibujito, muestra lo que estamos conversando. Acá tenemos el estómago, el duodeno y la válvula entre los dos órganos. ¿Cómo se llama este órgano valvular entre estómago y duodeno? Se llama píloro. ¿Para qué sirve el píloro? Permite la salida, la expulsión del contenido gástrico y como es una válvula, no regresa el contenido duodenal generalmente. Para eso sirve, para controlar, ¿no es cierto?, de forma adecuada la salida, el vaciamiento gástrico hacia el duodeno. ¿En qué consiste esta enfermedad? En que el músculo pilórico, y no solamente el músculo pilórico, como leen acá, sino todos los tejidos que tienen que ver con el píloro, comienzan a aumentar de volumen, se hipertrofian, desde la mucosa, músculo y el tejido conectivo también. De tal manera que, siendo generalmente el píloro, cuando observamos una cirugía abdominal imperceptible, de pronto comienza a aumentar de gran tamaño y se vuelve más o menos como una aceituna grande. Todos han visto una aceituna grandaza, así parece el píloro cuando se le mira y se le toca en la cavidad abdominal. Entonces miren ustedes, esto es el píloro, acá tenemos el estómago, este es el duodeno, el hígado, el lóbulo hepático izquierdo, y miren el tamaño del píloro. Esta pinza que está sujetando el píloro debe medir por lo menos 2,5 centímetros. Miren, el tamaño del píloro es casi más grande que estos 2,5 centímetros. Entonces, cuando el píloro aumenta, el canal pilórico, reitero, la luz del canal pilórico se obstruye por el engrandecimiento, el agrandamiento del músculo pilórico y el píloro en sí. ¿Ok? Entonces, estos datos, bueno, sí, importantes, estos dos doctores, Dufort, Fredet y sobre todo Ramstedt, en estos años, hace más de 100 años, propusieron, después de muchos intentos y descripciones, propusieron esta técnica.
piloromiotomía. En su nombre está cómo es el procedimiento. Es la cirugía que hasta ahora se hace con éxito, ¿no es cierto? Hace más de 100 años. Entonces, la piloromiotomía, digamos que es el gold estándar del tratamiento de la estenosis hipertrófica de píloro. Hace más de 100 años hacemos esta cirugía con bastante éxito. En cirugía abierta o cirugía laparoscópica, la misma cosa. Entonces, vamos a ver en su momento en qué consiste la piloromiotomía y la separación muscular. Muy bien. ¿A qué se debe esta enfermedad? No hay una sola causa única y absoluta que produzca, ¿no es cierto?, la patología estenosis hipertrófica de píloro. Uy, perdón, ¿qué pasó acá? ¿Dónde estamos? Otra vez. ¿Me escuchan bien, doctores? Sí, doctor, sí, sí, sí se le escucha. No sé, de rato en rato se vuelve loco mi mouse. Y no soy yo. Sí, doctor, cuando está compartiendo de esa manera, solamente se puede manejar con las teclas. No, no, también tengo más. Todo funciona, pero no sé, creo que mi computadora está un poco fastidiosa, no importa. A ver, ¿en dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Qué están viendo en este momento, doctora? ¿Están viendo hernia o píloro? Etiología, doctor. De píloro, ¿no? Sí, ¿Verdad? Lo que pasa es que sí, no sé doctor. por qué razón yo estoy viendo hernia en este momento. A ver, un segundo, ¿sí? No sé qué ha pasado. Dejé de compartir, ¿cierto? Sí, doctor, dejó de compartir. Ya. Discúlpenme, voy a volver a entrar nuevamente. No sé qué pasa. Ya. ¿Estamos en el dispositivo correcto, doctora? ¿Sí? Sí, ahora sí. Pero estamos en etiología. ¿Y qué están viendo en este momento? Etiología multifactorial, factores genéticos, predisposición masculina, de 4-1. Ya, está bien. Estamos viendo, estamos en la correcta entonces. Bien, entonces dijimos que la etiología no es una sola causa, hay una serie de factores, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la ocurrencia de esta enfermedad. Por ejemplo, se han detectado, se han descubierto que, por ejemplo, una madre fumadora tiene más posibilidades de tener un hijito con esta enfermedad que una madre no fumadora. Se ha relacionado a la antibiótico terapia, por ejemplo, algunos macrólidos como la eritromicina, la citromicina, que toma tanto la madre como el bebito, mayor, ¿no es cierto?, predisposición a que hagan la enfermedad. Se han detectado también que algunas hormonas que tienen que ver con la motilidad intestinal, como la gastrina, la secretina, tienen también que ver, o sea, el aumento de este tipo de hormonas tiene que ver, están relacionadas con la hipertrofia pilórica. Se ha detectado que hay una predisposición genética mayor en los varoncitos que en las mujercitas. Se ha detectado que el óxido nítrico, que es un relajante muscular, que tiene que ver con la relajación del músculo liso intestinal, de algún modo la deficiencia de este óxido nítrico está relacionada con la hipertrofia pilórica. Se ha detectado también que la leche maternizada, la leche artificial, contrariamente a los bebitos que toman lactancia materna, tienen mayor incidencia de estenosis hipertrófica de píloro. Y así, hay una serie de factores, ¿no es cierto?, intrínsecos y extrínsecos que tienen que ver con la etiología de esta enfermedad. ¿Ok? So, lo cierto es de que bebitos que están expuestos a uno de estos factores o a más de uno de estos factores, de pronto a partir de la segunda, tercera semana comienzan a vomitar y se detecta la estenosis hipertrófica de píloro, como vemos en este caso. ¿Ok? Miren, para reiterar, una serie de factores, ¿no es cierto?, asociados a esta patología, ya lo habíamos dicho, también están asociados a otras malformaciones. Como vamos a ver, en la mayoría de patologías congénitas suelen estar asociados a otras malformaciones. A veces hasta el 50%, menos mal que acá no es tanto. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. Muy bien, entonces el cuadro clínico va a depender de cuánto tiempo esté vomitando la criatura.
Si el bebito es llevado al hospital prontamente después de muy pocas horas, seguramente lo vamos a encontrar en esta fase inicial. Todavía no está deshidratado, está bien nutrido. Es un bebito que vomita tanto que llora mucho de hambre. Si ustedes tienen hijitos, las damas o los caballeros también tienen hijitos o tienen sobrinos o hermanitos, saben cómo es el llanto de un niño que está llorando. Que está... Cuando el niño llora de hambre, llora un llanto tan fuerte que hinca al oído de cualquier persona. Entonces el bobito que está con esta enfermedad en esta fase inicial así llora tanto porque se le nota a un niño sano pero muy molesto porque tiene mucho hambre. ¿Y por qué tiene hambre? Porque el estómago está vacío, porque está vomitando. ¿Ok? Entonces, como está vomitando tanto y el estómago está lleno de leche, ¿no es cierto? Porque el píloro está completamente o parcialmente cerrado, entonces el estómago comienza a moverse de forma exagerada. Hay una hipermotilidad gástrica. El síndrome del bazuqueo es cuando se palpa las contracciones de la pared abdominal. El síndrome de Bobre es cuando podemos palpar, ¿no es cierto? El bazuqueo es cuando podemos auscultar, mejor dicho, los vellos ileoides incrementados. El Bobre es cuando podemos palpar que la pared del abdomen comienza a contraerse. Es esto que vemos acá. Miren, acá es notorio que la pared abdominal supraumbilical de ese bebito está que se contrae de forma desordenada. No es normal que una barriga se contraiga así, cualquiera diría que es una película de terror, ¿cierto? Pero en uno de esos bebitos, como el píloro está cerrado, entonces el estómago comienza a moverse como loco y se proyecta esa motilidad gástrica en la pared abdominal y comienza a moverse la pared abdominal como ven acá. Ese signo se llama signo de Kussmaul. ¿De acuerdo? Signo de Kussmaul, donde estamos aquí. ¿Qué es lo que se ve en esta primera fase? A medida que pase el tiempo, entonces, el niñito, ¿no es cierto?, él se tornará ya deshidratado, estará muy agotado por tanto vómito que ha tenido, ya habrá pasado 12, 24, 48 horas, a veces más todavía, y tenemos un niño completamente deshidratado, con signos de desnutrición, totalmente cansado. Ya podemos examinar la barriguita porque el niño ya ni siquiera llora, porque cuando ustedes saben que un niño está llorando es difícil palpar la barriguita de cualquier persona. Pero este bebito cuando está en esta fase tardía ya no llora tanto, está totalmente agotado, está atónico, entonces podemos palpar el abdomen. Cuando palpamos el abdomen, a veces palpamos esto que es la oliva pilórica. ¿Qué cosa palpamos, no es cierto, en el bebito? Palpamos esto, doctores. En la parte alta del abdomen, en la zona epigástrica un poco a la derecha, palpamos esto. ¿Cómo lo palpamos? Como una aceituna grande. Por eso se llama oliva pilórica. Hasta en 60, 80%. Bueno, no creo que sea tanto, pero el autor consultado dice 60, 80%. En mi caso, yo, a ver, como les digo, pues de 10 pacientes, uno a lo sumo palparé la oliva pilórica, ¿no? Pero reitero, cuando es clínica muy hija, examinar. Y cuando lo palpamos, el valor predictivo llega hasta casi el 100%, 99%. Es decir, podríamos operar pacientes sin uno y un otro examen ya, porque lo más probable es que se trate de esta enfermedad. Entonces, como el paciente está deshidratado, en los electrolitos vamos a encontrar hipocalemia, hipocloremia, alcalosis metabólica, ¿no es cierto? Secundarios a la deshidratación importante que tienen estas criaturas después de tanto tiempo de evolución. Entonces, esta sintomatología, estas características notamos en esta fase tardía. Muy bien. Entonces, el diagnóstico clínico a veces no es tan claro, ¿no es cierto? Hay alguna duda diagnóstica porque en el diagnóstico diferencial de estenosis hipertrofia del píloro hay muchos síndromes eméticos, ¿no es cierto? O hay un síndrome que puede corresponder a muchas enfermedades que también cursan con vómitos. Entonces, la ecografía nos ha mostrado dimensiones del píloro, ¿no es cierto?, que se consideran normales. Entonces, cuando una ecografía nos muestra estas dimensiones menores a estos datos,
estamos hablando de un píloro normal y seguramente se trata de otra enfermedad con síndrome emético que no es hipertrofia pilórica. Entonces tengan en cuenta estas dimensiones importantes para el diagnóstico ecográfico por lo menos. ¿Qué otras patologías cursan con un síndrome emético? O sea, con vómitos durante la lactancia, ¿no es cierto? Durante las primeras semanas de vida del niñito. Miren, todos estos pueden haber, hasta una mala técnica de lactancia. ¿Qué es esta mala técnica de lactancia? Aquellas mamás primerizas, ¿no es cierto?, que como no saben muy bien cómo alimentar, le dan leche en exceso al niñito, a veces leche maternizada incluso, o la abuelita o la mamá que insiste en que demos más, y vomita por rebosamiento, no es porque esté enfermo, sino porque toma tanta leche que está vomitando, porque le dan tanto y comienza a engordar un montón. Entonces, una mala técnica de lactancia por la demasía de lactancia es también parte del diagnóstico diferencial. Y todas estas otras enfermedades cursan con vómitos también, pero no solamente son lácteos. Por ejemplo, en una atresia duodenal, como vamos a ver, los vómitos suelen ser biliosos, bilis. En una calasia, ¿no es cierto?, pueden haber vómitos hemáticos. En una atresia intestinal más baja, una malrotación, los vómitos pueden ser verdosos, hasta fecaloideos. En una enteritis por infecciosa de un recién nacido, el niño está con fiebre, con diarrea, en mal estado general, cosa que no tiene un bebito con esta patología que estamos tratando. El diagnóstico diferencial es importante que lo tengan en cuenta, porque todas estas patologías vomitan, pero no solamente leche. En nuestra patología, estenosis pilórica, los vómitos siempre son lácteos, de contenido gástrico preferentemente. Entonces, los exámenes en laboratorio, como hemos dicho, van a depender del momento en que chicos, si el paciente está deshidratado, seguramente vamos a encontrar hipoclaremia, hipopotasemia, alcalosis metabólica. El hemograma generalmente no tiene grandes hallazgos, más bien una infección encontraremos una gran leucocitosis, acá no, acá es muy leve, en todo caso no encontramos gran cosa. A veces encontramos la bilirrubina indirecta aumentada levemente, eso relacionado por el ayuno prolongado que tienen estos chiquitos porque están vomitando. Bueno, hay trabajos múltiples. Por ejemplo, acá muestra que no siempre todos los pacientes ingresan, ¿no es cierto?, con estos electrolitos alterados. Generalmente suelen estar más en la fase tardía que en la fase inicial. ¿Qué saben ustedes eso? Hay dos exámenes de imágenes que nos ayudan mucho en el diagnóstico de esta enfermedad. Primero, los rayos X y segundo, la ecografía. Pero los rayos X, ¿no es cierto?, no nos van a dar signos directos de estenosis hipertrófica de Piro, en cambio, la ecografía, como ya saben ustedes. Entonces, el espesor de la pared muscular más de 4 milímetros, es bien probable que esto sea una hipertrofia pilórica. El diámetro de longitud también debe estar incrementado, más de 17 en la longitud, más de 14 en el diámetro pilórico. Entonces vamos a ver cómo, miren, la ecografía nos muestra este espesor del músculo pilórico, más de 4 milímetros, ya tenemos casi el diagnóstico hecho. El diámetro más de 17, perdón, la longitud y el diámetro más de 14, también son signos directos de estenosis hipertrófica de Piro. ¿Ok? Importante entonces, la ecografía nos da, por lo tanto, sensibilidades tan cercanas al 100% y también nos niega el diagnóstico con frecuencias de hasta el 100% también. Entonces son importantes, ¿no es cierto?, los criterios, los parámetros ecográficos para el diagnóstico de esta enfermedad. Y si la ecografía no ayuda mucho, la radiografía también nos da signos indirectos, sobre todo de esta patología. La placa simple de abdomen nos da esta gran cámara gástrica. ¿Por qué este estómago está tan aumentado? Lógico entender, porque si hay obstrucción a nivel del píloro, el aire y el líquido no sale del estómago, entonces el estómago obviamente aumenta de volumen, se llena de gas y líquido y tenemos esta gran cámara gástrica. Entonces, esta imagen nos da indirectamente una, ¿no es cierto?, diagnóstico radiológico de patología. Y si no contamos con esta cámara gástrica, ni tampoco con, ¿no es cierto?, estas dimensiones de píloro incrementado, tenemos otro, ¿no es cierto?, arsenal diagnóstico, que es la radiografía contrastada. Y la radiografía contrastada nos muestra, miren cómo pasa el contraste por esófago, estómago, llega al antro pilórico, una vez que ingresa al píloro, hay un pequeño trazado, muy delgadito, muy tenue, de contraste y una pequeña cantidad que pasa al duodeno.
Lo normal es que pase en cuestión de horas, pase un paciente gran cantidad de leche, todo se vacía en cuestión de 2, 3 horas y veamos una cantidad, ¿no es cierto?, mayor del contraste en el duodeno. Igual acá, muy poquito contraste pase hacia el duodeno. Entonces, cuando tenemos estas imágenes en la prueba, también, ¿no es cierto?, son signos directos de estenosis hipertrófica del píloro y procedemos a operar al paciente. Si no contamos con ninguno de estos datos y la clínica no nos da gran asidero en nuestro examen ni en la anamnesis, entonces podemos considerar que de pronto es otra patología y no la específica, o observamos al paciente un día más, 2 días más, porque es una enfermedad evolutiva, progresiva, entonces de pronto lo que no vimos hoy, mañana o pasado mañana sí podemos verlo. Entonces hay que hospitalizar al paciente y, y repetir los exámenes radiológicos y ecográficos en unos segundos días si es que no vemos al principio. Y si finalmente no encontramos nada de estas imágenes, ¿no es cierto?, habrá que pensar que es otra patología y no precisamente esta patología del lactante pequeño. Muy bien. Entonces, ya hemos hecho el diagnóstico y ahora tenemos que tratar al paciente. Para poder operar a un paciente con esta enfermedad y cualquier enfermedad quirúrgica, primero hay que compensar al paciente. Si está deshidratado generalmente, como generalmente lo está, hay que corregir, ¿no es cierto?, el desbalance hidroelectrolítico, pedir electrolitos, ¿no es cierto?, tratar eso primero, poner una buena zona nasogástrica, si ha pasado muchos días, a veces dar también antibiótico profilaxis, y luego que el paciente está compensado, ¿no es cierto?, luego de 1 o 2 días, nos damos nuestro tiempo, entramos a operar al paciente. Recuerda cuál es la técnica que propusieron, ¿no es cierto?, Frederick y Ramstedt, la piloromiotomía. ¿En qué consiste esta cirugía? Consiste en cortar el músculo pilórico, por eso es miotomos. Cortamos el músculo pilórico y lo separamos. Una vez que hemos hecho eso, ¿no es cierto?, el canal pilórico nuevamente recupera su calibre que estaba completamente disminuido. La técnica es básicamente la misma en cirugía abierta y en cirugía laparoscópica. Lo importante es cortar el músculo pilórico. Hay muchos estudios, ¿no es cierto?, que demuestran que la cirugía laparoscópica ha logrado muy buenos resultados, al igual que la cirugía abierta en esta patología. Entonces, en manos expertas, en manos acostumbradas a hacer la laparoscopía, los resultados van a ser tan buenos como en cirugía abierta. Y para eso este trabajo y muchos otros lo demuestran. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste la piloromiotomía? Reiteramos, miren ustedes, la cirugía abierta implica hacer una incisión pequeña en el epigastrio, 1, 2 centímetros, 3 centímetros, sacar completamente el píloro, eviscerar el píloro, mira, sujetamos el píloro con el primer y segundo dedo de una mano, y con la otra mano hacemos un corte, ya sea con bisturí frío o con bisturí cauterio, hacemos un corte de todo el músculo pilórico a lo largo del píloro, teniendo mucho cuidado de no perforar la mucosa pilórica. Miren, una vez que hemos cortado completamente el músculo pilórico, separamos el músculo con estas pinzas que son pinzas romas. Como ven acá estamos separando hasta lograr la eversión de la mucosa pilórica. ¿Qué supuestamente hemos logrado cuando vemos la mucosa sin dañarla? Claro está, sin perforarla. Vemos la mucosa totalmente evertida, el canal pilórico ha recuperado su diámetro, como se ve en esta ecografía. Esta flecha roja representa la piloromiotomía. Una vez que hemos hecho eso, ¿no es cierto?, el canal pilórico recupera su calibre de lo que estaba reducido, recupera su calibre normal, y por lo tanto el vaciamiento gástrico se hace efectivo otra vez y hemos curado al paciente. En eso consiste el tratamiento. Entonces, ya sea cirugía abierta o cirugía laparoscópica, es básicamente lo mismo. Miren, acá con la mano izquierda la pinza sujeta el duodeno y con la otra mano, luego de haber cortado el píloro, estamos separando sus bordes sin lesionar la mucosa pilórica, porque podríamos perforarla, hasta lograr la eversión de la mucosa pilórica, como vemos por acá también. Muy bien, el postoperatorio suele ser un postoperatorio, ¿no es cierto?, tranquilo. Logramos que el paciente a veces logre comer a partir de las 6 horas, 12 horas. Cuando todo sale bien en la cirugía, el paciente comienza a alimentarse hasta con lactancia materna desde el primer día postoperatorio. ¿Ok? Rápidamente. Y al segundo día ya puede salir dado de alta.
A veces se presentan vómitos, ¿no es cierto?, después de horas, pero generalmente son transitorios, se debe generalmente al edema de la cirugía, que una vez que es revertido ya el niño comienza a lactar sin problemas. Hay que dar sonda, hay que dar, perdón, analgésicos, claro, porque hay una incisión ahí, y nunca hay que colocar una zona nasogástrica después de operado. Por simple hecho de que si colocamos una sonda podemos perforar, ¿no es cierto?, nuestra pilometomía, y la mucosa, al perforarla, ya completamente un cuadro peritoneal, y, ¿no es cierto?, de lo que debía haber sido un buen pronóstico, se convierte en un mal pronóstico si perforamos la mucosa pilórica. ¿Ok? A veces hay recurrencia, ¿no es cierto?, de la hipertrofia pilórica luego de algunas semanas de la enfermedad, puede haber recurrencia. ¿Qué implicaría eso? Implicaría de pronto que la piloreotomía no fue completa. Y es más frecuente esto en cirugía laparoscópica, o sea, porque el tacto que nos da los dedos tocándolo nos favorece hacer una pilometomía completa. En cambio, pilotomía laparoscópica, como no tenemos el tacto, no podemos tocar con los dedos, a veces no logramos cortar por completo el píloro y nos da una recurrencia de la estenosis pilórica que nos obliga a operar al paciente otra vez. Obviamente ya no hacer la incisión en la misma incisión anterior, sino en otra parte de la circunferencia del píloro para no perforar nuestra mucosa pilórica. Acá, las complicaciones, ¿no es cierto?, serán en orden a lo cuidadoso que haya sido un cirujano. La perforación puede darse, miren esta fotografía, con este cauterio puntiforme podríamos perforar si no tenemos cuidado, ¿no es cierto?, de nuestra mucosa pilórica. Con esta disección de la separación podríamos perforar con esta pinza, ¿no es cierto?, que es una pinza de Maryland que tiene puntas no muy bien formas. Podríamos perforar entonces la perforación de la mucosa pilórica, es la más frecuente de las complicaciones, hasta un 11%. Sangrado es raro, pero podría darse también. El píloro tiene pequeños vasitos, la arteria pilórica, que podrían sangrar si no tenemos una buena hemostasia. Infección de la herida operatoria, hasta en 12%. Vómito postoperatorio, ya dijimos que pueden haber hasta el 60%, pero generalmente remiten, ¿no es cierto?, en el primer y segundo día postoperatorio. La pielomiotomía incompleta, miren, en cirugía abierta 2% máximo, en cirugía laparoscópica hasta más del 5%. ¿Ok? Lo cual, os repito, nos obligaría a reoperar al paciente después de unos días o semanas, si es que nuevamente verificamos si es que se ha hecho una pielomiotomía incompleta. La licencia de la operatoria puede haber sumada infección, es infrecuente, podría haber, y el enfisema subcutáneo, que es la introducción del neumo, o sea, del CO2 que ingresamos para hacer la laparoscopía, puede difundirse debajo de la piel en un enfisema subcutáneo, pero que se revierte solo sin ningún tratamiento generalmente. Muy bien, doctores, eso es todo en lo que respecta a hipertrofia pilórica. Si tienen preguntas, por favor, háganlas en este momento. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, doctores? Adelante, Doctor, Valeria, dale. Dale. no, Valeria, tú primero. Doctor, el gold estándar, hablando de exámenes auxiliares. Sí. ¿Por qué? Porque nos da signos directos de estenosis pilórica, ¿cierto? De aumento del músculo pilórico. Por eso. Pero ya les comenté, la radiografía, ¿no es cierto?, simple de la cámara gástrica distendida, para mí particularmente es un buen medio diagnóstico también. Si yo en un paciente en la fase inicial, el primer día, el segundo día, ¿no es cierto?, encuentro esta imagen, yo lo opero sin necesidad de ecografía. Pero es una apreciación personal, digamos, ¿no? En una fase tardía, en cambio, que el estómago está vacuo ya, no creo que vomitó, todo el paciente no tiene que vomitar, entonces en ese caso ya no nos ayuda mucho esta imagen. En todo caso, la ecografía yo creo que sí podría considerarse el gold estándar, es un medio accesible a todo lado y nos da muy buenas imágenes de esta hipertrofia pilórica, así que yo creo que sí, sería el gold estándar. Gracias, doctor. Ok, doctora. ¿Alguna otra pregunta?